Ahora sí. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por conectarse, por acompañarnos esta mañana en el panel de turismo de la sexta edición de la Semana de la Investigación y Desarrollo de la Escuela de Economía y Negocios. En primer lugar, quisiera agradecer a las autoridades de la escuela, a la Secretaría de Investigación, a mis compañeras del CIDETUR y especialmente a la doctora Marta Comoglio y a la doctora Mercedes González Braco, que me facilitaron el contacto con las expositoras que nos van a acompañar esta mañana. Brevemente y antes de iniciar, quisiera contextualizar un poquito para que podamos abordar la temática del panel desde una perspectiva bastante actual, considerando que el turismo ha sido, sin lugar a dudas, uno de los sectores más afectados por las restricciones que impuso la pandemia, y desde marzo del 2020 se vienen planteando una serie de interrogantes, de preguntas que aún siguen abiertas. Fundamentalmente acerca de cómo seguir, cómo reactivar, cómo reconfigurar la actividad. Por lo tanto, plantearnos las narrativas turísticas y analizar un poco las tensiones y las transformaciones que se producen al momento de la construcción de los destinos, nos pareció un tema muy oportuno en este contexto. Les comento un poquito cómo nos vamos a organizar. La idea del panel, contamos con 3 expositores internacionales y nacionales de mucho prestigio, a los cuales les agradezco su presencia, y la idea del panel sería que cada uno de ellos cuente con 20 minutos para compartir sus trabajos, y al final reservamos otro tiempo para compartir, hacer preguntas o establecer el diálogo a partir de las temáticas que se expongan. Los iré presentando a medida que vaya transcurriendo el panel. Iniciamos entonces, sin más, con Marisol Vereda, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Marisol es licenciada en Turismo, especialista en Gestión Universitaria, magíster en Planificación Turística y doctora en Geografía. Dirige un equipo de investigación sobre turismo antártico y sus relaciones con Tierra del Fuego. Ha participado en las reuniones consultivas del Tratado Antártico desde el 2010 como integrante de la delegación argentina. Cuenta con diversos artículos en revistas especializadas, es evaluadora de publicaciones nacionales e internacionales, coautora de varios libros, miembro de distintas redes nacionales e internacionales, y ha trabajado en el diseño de una maestría en estudios antárticos en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que actualmente dirige. Es también profesora titular regular en el Instituto de Desarrollo Económico e Innovación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en Ushuaia. Marisol nos va a presentar su trabajo sobre narrativa antártica, de las representaciones de los exploradores al relato turístico actual. Marisol, muy bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos, y en primer lugar quisiera agradecer a la UNSAM por haber tenido la motivación de realizar este evento en tiempos también de pandemia, que como hablábamos informalmente antes, si bien nos ha restringido en un montón de cuestiones, también nos ha permitido compartir distintos resultados de investigación y de trabajos de una manera diferente a lo largo de todo este tiempo, como es este caso. Y particularmente también quisiera agradecerle a Roxana por toda su paciencia y su gestión en la organización de este evento. Y me resulta sumamente grato saludar y compartir este panel con los colegas con quienes estamos hoy en esta mesa. Yo voy a compartir pantalla y le voy a pedir a Roxana que me avise si se ve bien. Perfecto. Sí, perfecto, Marisol. A ver, vamos a poner pantalla completa. Ahí va, ahora se Perfecto. ve. Bueno, muy bien. La contribución que vamos a compartir hoy con ustedes tiene su origen en distintos trabajos que realizamos en un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego sobre turismo antártico. Particularmente el tema de narrativa antártica lo venimos desarrollando con Carolina Cohen y Florencia Obreque dentro de este grupo de trabajo sobre turismo antártico. Nosotros sabemos que destinos lejanos y relativamente desconocidos ocupan un lugar
importante en el diseño de los nuevos programas turísticos o de programas turísticos de todo este último tiempo, ¿no? Y esto se debe en parte a la sensación que causa lo remoto, a esta posibilidad de comenzar a plantear viajes a lugares más distantes, y particularmente Patagonia, Tierra del Fuego y Antártida ocuparon un lugar muy relevante desde que se descubre el Estrecho de Magallanes por parte de la expedición de Magallanes, ¿no? Desde el descubrimiento europeo del Estrecho de Magallanes, suscitando toda la generación sobre este continente incógnito, ¿no? Sobre esta terra australis incógnita. Y posteriormente, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, si bien ya había viajes que se realizaban hacia la Antártida, hay un periodo muy particular de la historia antártica que se reconoce como la era heroica. Y en función de este periodo y del relato turístico actual, vamos a basar la presentación de hoy. Pero en principio, me gustaría contextualizar de qué se trata el turismo antártico. Nosotros, con el equipo y particularmente con Mary Jensen, definimos el turismo antártico como aquel tipo de turismo que contiene o que comprende el desplazamiento de personas al sur de los 60 grados sur, es decir, al área, al sur, ¿no? O al área del Tratado Antártico, con fines de ocio, por supuesto, con fines comerciales también, y que se encuentra directamente relacionado con motivaciones que involucran la posibilidad de observación de vida silvestre, paisajes dramáticos, como los vamos a ir desarrollando a lo largo de esta presentación, interés en la ciencia antártica y también en la historia de las exploraciones. Es fundamental para el turismo antártico contar con puertas de entrada, que es el caso que observamos en la imagen de la izquierda, es decir, los espacios meridionales de los continentes y su proximidad a la Antártida, en este caso son 5 las que se constituyen como puertas de entrada, que favorecen el acceso a este continente. Desde esta perspectiva historiográfica polar, también nos da una mirada distinta de cómo habitualmente observamos la Antártida. Y en este contexto podemos ver que Ushuaia, el lugar desde donde estamos haciendo esta presentación en este caso, es la puerta de entrada más cercana a la península antártica, con solo 1000 kilómetros que la separan de ella, seguida por Punta Arenas, también en el cuadrante sudamericano. Luego, desde el cuadrante australiano, Hobart y Christchurch, ya con más tiempo de navegación y una navegación más dificultosa para llegar al área del Mar de Ross, y la más distante, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, con 3600 kilómetros de distancia. Rápidamente, para tener una idea de cómo comporta el turismo antártico, todas las actividades de turismo antártico, y bueno, las antárticas en general, más allá del turismo, se encuentran reguladas por un régimen jurídico muy especial, que es el sistema del Tratado Antártico. Por este motivo, nosotros vamos a encontrarnos con distintas modalidades de operación en esta área del Tratado Antártico, y que si observamos el gráfico de la derecha, vamos a ver que las barras azules, que son las más altas, corresponden a los viajes que realizan desembarcos en el área de la península antártica, turismo marítimo, que llevan menos de 500 pasajeros, esto por una medida estipulada en el marco del sistema, entonces pueden realizar desembarcos, en tanto que las barras naranjas señalan aquellos cruceros, aquellos buques de turismo que llevan 500 pasajeros o más, que solamente pueden navegar aguas antárticas sin efectuar desembarcos. Las barras más pequeñitas, como las negras, por ejemplo, indican los desembarcos en el área del Mar de Ross, al área que se accede desde Nueva Zelanda y desde Australia. Luego, la modalidad de aerocrucero de color violeta es la que va ganando más cantidad de pasajeros a lo largo del tiempo, y que requiere de una modalidad combinada, modo avión, para sortear el pasaje de Oces o pasaje Drake, y luego se continúa el viaje en crucero. Y por último, las barritas verdes, muy, muy pequeñas por cierto, corresponden al turismo en tierra, que es una modalidad a la que se accede por modo aéreo y se desarrolla en el interior del continente. A todo esto podemos decir que durante la última temporada, donde efectivamente hubo flujos turísticos, es decir, ya cuando iniciada la pandemia terminó la temporada 2019-2020, fueron aproximadamente 74.400 pasajeros los que visitaron la Antártida desde todas las puertas de entrada y para todas las modalidades, constituyéndose Ushuaia como la puerta de entrada significativamente más activa,
comprendiendo el 92% de esos flujos y que tienen que ver con los flujos marítimos. Dicho esto, vamos a ver entonces cómo nosotros nos proponemos analizar de qué manera los recursos históricos, estos recursos históricos que les comentaba, se van a suscitar principalmente, y esto no quiere decir que sea el único momento de exploración antártica, ¿no? Pero donde se va a basar esta construcción del relato en la era heroica, en esos viajes épicos descritos de esa manera, cómo son recreados en la construcción de esa imagen antártica a partir de la narrativa de los exploradores. Se diseñan luego productos turísticos y se conforma así un círculo de la representación en términos de Jenkins, así define ese círculo de alimentación y retroalimentación de la imagen turística, y en este caso ese círculo se ve a su vez alimentado por los diarios de viaje de los visitantes, que de alguna forma emulan esas relaciones de viaje de la era heroica o de la conocida como era heroica. Para este trabajo nos detenemos especialmente en 4 relaciones de viaje, por ser los más mencionados de alguna manera en este relato turístico actual. Nótese que la primera expedición corresponde a una expedición belga, la segunda una expedición de origen sueco, donde José María Sobral, que era un alférez argentino, acompaña esta expedición. Esta expedición tiene una connotación importante para nuestro país, ya que va a ser la corbeta Uruguay al mando de Irízar la que rescata a esta expedición, que a su vez había quedado dividida en 3 lugares, en la Antártida, en el norte de la península antártica, y José María Sobral justamente era uno de los componentes, uno de los expedicionarios de este grupo. La expedición de Charcot, expedición francesa, que va a la Antártida en 2 oportunidades en este marco, como así también la de Shackleton, de origen irlandés, pero que iba al mando de una expedición británica. De esta manera, sumando los folletos de las operadoras antárticas y los diarios de viaje de los visitantes actuales, fuimos construyendo esta forma de ver la Antártida a través de la narrativa. La narrativa de los exploradores antárticos, de este periodo particular de la exploración antártica, que la podemos definir englobada en un momento desde 1897 hasta 1917, de alguna forma la Primera Guerra Mundial cierra este periodo de viajes de exploración, aun cuando el viaje de Shackleton, que va a ser el último de este suceso, ya parte en momentos, ¿no?, de la Primera Guerra. Vemos cómo estos viajes fueron motivados principalmente por 2 congresos internacionales de geografía. El primero que tiene lugar en Londres en 1890, bueno, el que tiene lugar en Londres es el 6º en realidad Congreso Internacional de Geografía en 1895, seguido por el de Berlín en 1899, que manifiestan la necesidad de conocer los polos, es decir, en esta mirada de expansión y de conquista de la Tierra se observa en blanco toda la zona antártica, con lo cual se ofrece o se necesita de una exploración sistemática que permita llenar ese espacio en blanco que ofrecía el sur, ¿no? De esta manera el viaje se convierte en una observación muy disciplinada, como una práctica científica. Hay un arte en la descripción, y la narrativa está seriamente afectada por un tipo de escritura que tiene que ver con un talento aparentemente innato, ¿no?, de los exploradores, y esa verdad del texto se va relatando en términos de la experiencia de estos exploradores, ¿no? Como decimos, las narrativas dominantes, hegemónicas, se refieren a estos exploradores de la era heroica, donde había una mirada, podríamos definirla como dicotómica, entre esos viajes de los hombres de ciencia y los hombres de fortuna, es decir, había además de los viajes científicos o de exploración, una serie muy importante de viajes en cuanto a cantidad y número de personas involucradas y que tienen que ver con la época de balleneros y loberos, viajes que van a ser muy invisibilizados en relación con los viajes de exploración, ¿no? El relato se va a tornar muy eficiente en relación con los viajes de exploración, invisibilizando de alguna forma estos otros relatos de estos otros grupos, ¿no? Entonces esta exploración científica también constituye un foco muy importante de interés público, se crean lazos emocionales con los ciudadanos de los países, las relaciones de viaje tienen una fuerte connotación, un significado nacional, y esta construcción de narrativa se basa en un lenguaje de metáforas, como vamos a ver
más adelante, altamente específico de clase, ¿no? Y esto de alguna manera tiene su relación con los relatos que vamos a ver luego desde el turismo, que pertenecen a cierta distinción en el arte de la escritura. Los registros e inventarios de todas las especies identificadas tienen una detallada sistematización de la naturaleza, de las descripciones de lugares, hay un sentido también en los nombres que se asignan, se incluyen fotografías y dibujos, ¿no? Y también, esto es bien interesante, cómo se describen esas dificultades de supervivencia. Entonces, de alguna forma se va construyendo el sentido del heroísmo en función de la resistencia que estos exploradores tenían en la Antártida por los rigores de ese espacio desolado, y vasto y lejano, ¿no? En condiciones de enfermedad y de aislamiento también. Simplemente tomamos algunos extractos, ¿no?, de las relaciones de viaje que mencionamos antes, se encuentran en inglés porque las tomamos directamente desde el idioma en que estaban escritas, y en negrita señalamos algunas cuestiones, ¿no? El impacto del hielo en estos relatos, como una masa colosal brillante, la imagen más maravillosa que mis ojos alguna vez hayan contenido. En este lenguaje de la metáfora, la escena de hadas, en el extracto inferior, los picos salvajes, realmente hay toda una plata pulida, ¿no?, como se señala más adelante, las líneas del azul ultramarino, es decir, hay todo un relato muy marcado en relación con esas descripciones. Tomamos de Sobral, que él, además de estar en esta expedición sueca, él genera su propio relato del viaje, 2 años entre los hielos, y en este caso, tanto en el de Sobral como el de Cook y el de Charcot, fíjense que hay permanentemente un retorno a la experiencia, al impacto de la experiencia en relación con el viaje antártico. Algo que también se recrea como silencio de muerte, ¿no? La desolación, la muerte, el rigor, las vicisitudes, y el sueño de una vez en la vida, o la experiencia de una vez en la vida. También aparecen como confrontadas la imagen de la belleza de la escena, por un lado, junto con el dolor y la decepción en otro sentido, ¿no?, refiriéndose también a los valores estéticos del paisaje. Se habla de las sensaciones abrumadoras, de los sentimientos abrumadores, de la melancolía, de la vida rica, pero la incertidumbre, el desconfort, etc. Y fíjense que en el último se menciona también cómo le gustaría haber sido un artista para describir la imagen magnífica, ¿no?, que los rodea en esa noche memorable. Todo ese relato poético que termina siendo una descripción épica de los viajes. Luego, desde un sentido más objetivo, de alguna forma las ilustraciones y descripciones de la vida silvestre se vuelven rigurosas, ahí se sigue la clasificación taxonómica de las especies, brindando su género, su especie, y un relato como muy riguroso. Particularmente la expedición sueca de Nordenskjöld, el relato de Nordenskjöld y Anderson pertenece a esa expedición, es reconocida por la cantidad y la calidad de los fósiles que pudieron recolectar durante esa expedición y que permite sacar muchas conclusiones vigentes hoy día, ¿no? Y fíjense además, algo que también se repite en la cuestión turística más adelante, la humanización o la personificación que se le brinda al pingüino como especie carismática. En el primer relato de Charcot se habla hasta de un pingüino chiflado, loco, y por último Shackleton habla directamente, ¿no?, que hay algo realmente curioso en lo humano sobre el comportamiento y los movimientos de estas aves. Esto luego se retoma claramente en los relatos posteriores. Cuando nosotros vemos el folleto como un género, ¿no?, discursivo del lenguaje del turismo, en el material promocional que analizamos, los folletos de turismo antártico se caracterizan, tomamos los folletos de las operadoras que operan directamente a través de buques propios o de buques charteados, ¿no?, donde generan folletos que pueden variar entre 15 y 70 páginas, con mucha información sobre el continente antártico y distinta variedad de itinerarios. En ello se destaca, en el sentido que plantea Dan, el lenguaje de la euforia en el turismo, que si observamos la nube de palabras, más allá del término de aventura, de remoto, de explorador, aparecen otros términos como el que quita el aliento,
un término muy interesante que es el awe-inspiring, que en inglés tiene unas connotaciones muy interesantes, es el temor reverencial, que hace referencia a temores, sobre todo del siglo XVII, cuando se observaban las montañas, ¿no? La parte alta de las montañas, los océanos, temores a lugares desconocidos, pero que generaba una especie de inspiración de lo maravilloso de esa naturaleza, con un temor que requería de cierta humildad para ser observado, ¿no? El término wilderness, Marisol, ya perdón que te está. interrumpa, pero Sí. te aviso para que vayas redondeando los últimos 5 minutitos. Gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y el término wilderness, que significa, es un término también con connotaciones negativas en su surgimiento, no en la actualidad, como la voluntad de la tierra, the will of the land, de allí el origen del término, y que hoy se utiliza para describir la naturaleza no domesticada, la naturaleza salvaje, ¿verdad? Bueno, y así otros términos que dan cuenta de ese lenguaje de la euforia. Hay una búsqueda de distinción a través de reconocidas organizaciones que de algún modo respaldan estos viajes, como puede ser la pertenencia a sociedades geográficas reconocidas, o también membresías a distintos museos. Nombres específicos caracterizan los itinerarios en relación con los exploradores. Se describe el paisaje en el mismo sentido que aparecen en las relaciones de viajes, y hay una gran organización de viajes conmemorativos. Simplemente a modo de ejemplo, en esa lectura, estos folletos van indicando cómo leer ese paisaje, tomando esas relaciones de viaje, indicando que se va a operar completamente en el estilo de las viejas expediciones y que será fácil dejar que sus pensamientos vayan hacia atrás a esos tiempos épicos, por ejemplo, ¿no? Como les comentaba, las sociedades geográficas son un fuerte respaldo, dando cierta distinción a este tipo de viajes. Una cuestión interesante en este artículo de color amarillo que dice hombres buscados, que también da cuenta, ¿no?, de la Antártida como un espacio muy masculino en ese momento particularmente, donde se emula que este artículo utilizado aparentemente por Shackleton para reclutar personal para su viaje, diciendo que es el viaje peligroso, con bajos salarios, un frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, que era dubitativo que se pudiera regresar sano y salvo, así como también que hubiera reconocimiento al honor en el caso de éxito. Y sin embargo es muy curioso porque no se pudo rastrear si efectivamente este artículo ha existido. No es como que de alguna manera lo que fue imaginario en algún momento luego se vuelve real, ¿no? A través de este círculo del que habíamos hablado. Bueno, los buques se retoman para rememorar estos viajes épicos. Llama la atención también, si bien el discurso predominante es angloparlante, de origen angloparlante, también a partir de la incorporación de la empresa francesa, una empresa francesa con varios barcos en los viajes antárticos, aparece la imagen de Charcot ocupando un lugar relevante. Es decir, que acá encontramos también una relación entre la nacionalidad de los héroes y la nacionalidad, bien de la operadora o de la demanda a la que está dirigida. Los diarios de los visitantes también van recreando estas miradas en la forma en que son escritos, incorporando ilustraciones, registros muy específicos sobre las especies observadas. Incluso fíjense cómo se recrea una carta náutica indicando dónde estuvo Shackleton, Nordenskjöld, Charcot, y que tomó champán ahí en ese lugar. Bien, y ya entonces para concluir, podemos indicar que estas narrativas antárticas son dominantes, se basan en los viajes que tuvieron lugar durante esa era heroica que comentábamos, y se refieren a la Antártida como un nuevo lugar de descubrimiento y de exploración. Esa observación disciplinada del viaje se ve materializada en la recolección de especímenes y en la sistematización de ese relato a través de la construcción de inventarios y de la catalogación de nuevas de nuevas especies, teniendo como temas centrales la idea de un viaje de ciencia, un viaje naturalista en términos de hoy. De esta manera, los viajes de los exploradores siguen moldeando la percepción de los visitantes actuales. Se utilizan frases de los cuadernos de bitácora para inspirar el potencial visitante antártico. Shackleton va a ser el que ocupa el lugar central en la narrativa, y cabe destacar también que ocupa un lugar importante en distintos textos que van más allá de lo turístico, como estos textos sobre coaching, ¿no? Como líder conocido
como el jefe, ¿no? The boss, en el sentido de su capacidad de liderazgo, ¿no? Y se usa muchísimo en distintos ámbitos de las teorías de la administración. Estas narrativas también no incluyen otros protagonistas ni participantes de la historia antártica, ¿no? Se resumen en ese relato épico heroico. Y son realmente estas dificultades de los exploradores son visualizadas como símbolos que van a incitar al descubrimiento y promueven esa mirada de admiración, ¿no? Que permiten recrear la Antártida como espacio desolado y remoto. Entonces, hoy las imágenes de ese paisaje antártico en gran medida están tomadas de esa narrativa y se constituyen en el diseño de nuevos productos turísticos. Luego el círculo de representación continúa a través de los diarios de viaje de los turistas como una forma de realimentación de esta narrativa. Así que bueno, yo retomando la idea de nuestra narrativa y de los pingüinos, les doy muchísimas gracias por la atención y cuando se abra la mesa de preguntas quedo a disposición. Muchas gracias. Sumamente interesante la presentación, sin lugar a dudas abre un montón de interrogantes, actualiza otros. Vamos a reservar entonces para el tiempo de debate al final y de preguntas algunas de esas interrogantes que fueron surgiendo. A continuación seguimos avanzando con el panel y damos el lugar y la bienvenida a Tiago Alliz. Tiago nos visita desde San Pablo, Brasil. Él es licenciado en Turismo, magíster en Integración Latinoamericana y doctor en Arquitectura y Urbanismo en el área de Urbanismo y Región de la Universidad de San Pablo. Su investigación, desempeño y enfoque académico está centrado en temas relacionados con el turismo, la planificación urbana y las movilidades turísticas. Actualmente es profesor de la Facultad de Artes, Ciencias y Humanidades en la Universidad de San Pablo, Brasil, en las carreras de grado y posgrado en turismo. En 2019 fue galardonado con la beca John Urry del Centro de Investigación de Movilidades de la Universidad de Lancaster del Reino Unido. Muy buenos días, Tiago, muchas gracias por acompañarnos y les comento el tema que Tiago va a compartir con todos, que es movilidades y turismo en contextos metropolitanos, múltiples prácticas, nuevos conceptos. Cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, muy bien. Vale. Bueno, yo me arriesgo a hablar un poco de portuñol o castellano o portugués mezclado con español, a ver si me entiende. Pues si acaso no entienden, yo cambio y hacemos un mix, a ver qué sale. ¿Cómo no? Pues antes que nada, agradezco mucho la invitación. Es siempre un inmenso placer estar con los colegas de vecinos, ¿no? Los colegas de cerca. Nosotros que viajamos tanto, intercambiamos tanto con gente de toda parte y a veces hacemos poco con los que están al lado, ¿no? Y así que Claro. siempre una alegría estar con los colegas de Argentina, de Chile, de México, de Cuba, en fin, Latinoamérica. Y yo tengo una presentación, no sé si vamos a poder ponerla, pero yo intento a ver si se va. Compartir. Pues conectarla y yo, Tiago, te aviso Ya. cuando le estemos viendo. Ahí se está abriendo, sí. Bien, no sé si podés abrirla la pantalla completa, tal vez. Esta, ¿no? Ahí está, perfecto. Muy ¿Pasamos bien. a la otra? Sí, ahí se ve perfecto. ¿Cambió la pantalla o no? Sí. Bueno, entonces es una presentación muy sencilla. Mezclo un poco de portugués, inglés y español porque tomé parte de otras, otras presentaciones, pero lo importante es la idea, ¿no? Bueno, te acompañamos. Vale. Bueno, yo, como comentabas tú, soy un investigador de turismo, más que nada de turismo. Y más o menos como en Argentina estudiamos turismo desde el grado, ¿no? Y así que vamos aprendiendo a trabajar y a hablar y a hacer turismo
casi como un área independiente de las otras. Y eso no siempre es fácil para los que no somos geógrafos, los que no somos sociólogos, no somos planificadores, así que vamos agarrando partes de otras disciplinas, de otros campos de conocimiento, y vamos construyendo el nuestro. Así trabajo yo. Y el tema de las movilidades, más allá de lo obvio, o sea, no como sinónimo de transportes o simples desplazamiento físico, tiene que ver con enfoque que se va poco a poco constituyendo como gran enfoque, como gran lente de observación de fenómenos sociales, y no podría ser diferente con el turismo. Así que me dedico a eso hace muchos años ya, y lo que voy a presentar es un poco de las reflexiones que quizás pueden ayudar a pensar un poco más allá de los conceptos convencionales de turismo, especialmente en un mundo tan complejo. O sea, el mundo es complejo y a veces las definiciones son muy sencillas. Y eso es un punto de partida de mi trabajo, de lo que quiero compartir con vosotros hoy. Esa es una imagen que me gusta mucho a la izquierda. Yo vivo en São Paulo y no tengo un coche. Nunca he tenido un coche en mi vida. Soy un poco rarito por eso. Así que estoy siempre con la bici en una ciudad que es un monstruo como São Paulo. Y hay una gran vía elevada como grandes ciudades donde se corta el tráfico en los fines de semana y se convierte en un parque. Es un parque también un poco raro porque no hay árboles, no hay verde, no hay estructuras de parque, sino una vía, una autopista central que se convierte en parque. Y la llamamos Minhocão, o la gran lombriz, si quieren. Y pues este espacio se llena de gente, de gente que vive en la zona, de gente que vive en otras partes de la ciudad, de gente que viene de otras partes del Brasil, del mundo. Y poco a poco se convierte en un espacio que es un poco cool en el centro de São Paulo, que va cambiando mucho en los últimos años, en lo que tiene que ver con un nuevo interés de volver al centro, de vivir en el centro, hacer cosas en el centro. Bueno, y a veces por ahí con mi bici, una vez, mirando los detalles que a veces nos dicen mucho más que las grandes estructuras, me deparé con lo que está ahí. La naturaleza cambió de fase. Eso es súper interesante. Porque a veces tenemos que desfumar un poco las fronteras conceptuales, teóricas, y mirar en los espacios, en los pequeños espacios entre las cosas, para que podamos entender las cosas mismas. Y cambiar de fase, mudar de fase en portugués, es más o menos lo que me toca hacer con el turismo. O sea, tenemos que mirar el turismo por otros enfoques, ¿no? Ese de las movilidades, que no es sinónimo de transporte, me parece un súper interesante, ¿no? Y una de las cosas que me gusta hacer siempre con los estudiantes, por ejemplo, es preguntarles siempre qué es el turismo. Y casi siempre la definición, no un concepto, sino una definición que sale es la definición clásica básicamente de la Organización Mundial del Turismo, que dice que turismo es lo que hacemos fuera de nuestro municipio de residencia por más de 24 horas, menos de 365 días, por razones múltiples. Bueno, es una definición operacional que interesa mucho por los conteos económicos, para dimensionar la actividad desde un punto de vista más técnico-operacional. Está bien, pero quizás no es suficiente, ¿no? Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que este campo que se va constituyendo de movilidades como enfoque teórico puede donar un poco de inspiración a los que buscamos otros sentidos, significados para el turismo, ¿no? Y ahí está una propuesta que no es tan común y viene de un libro de más de 15 años de personas que no son investigadores de turismo, pero son pensadoras de movilidades, ¿no?
Y la propuesta de lo que serían las movilidades turísticas, ahí está, una compleja combinación de movimientos y pausas. O sea, no es el movimiento, el flujo siempre. Aquí no puedo ver muy bien. Realidades y fantasías y ocio, no sé cómo decir, diversión, placer y trabajo, pero combinaciones que existen a la vez. O sea, quizás no vamos a compartir más los movimientos de trabajo y ocio, de vivir y veranear, de movimentarnos y estarmos parados, pausados. Así que estas combinaciones simbólicas y concretas en lo que tiene que ver con las movilidades quizás nos ayuda un poco más a entender de una manera un poco más amplia que sería el turismo, ¿no? Y eso les comento porque ya vemos muchos intentos, ¿no?, de empresas grandes como todos conocemos, Airbnb y otras, que promociona la idea de que el local es lo que interesa. Y tampoco es nuevo. La idea de lo auténtico, lo tradicional, lo típico, siempre estuvo ahí. Pero parece que ahora lo que se vende no es lo exótico, sino lo que parece casero, parece doméstico, parece el everyday life, como se dice, ¿no? Entonces, eso de vender las cosas que son comunes, que no son las extraordinarias per se, como originalmente se hace en turismo, me parece interesante, incluso en la realidad de mercado. O sea, no es una idea loca de teóricos abstractos que están pensando en cosas nada que ver, sino que empresas empiezan a vender cosas que están en esos espacios, entre otras cosas. O sea, entre no estar en mi casa, pero estar en la casa de alguien que es su casa, no es un hotel, no es un espacio súper preparado para turistas como siempre, ¿no? Hay gente que llama eso de fin del turismo, no como el turismo en términos de cantidad, sino como simbólicamente el fin de la cosa que es lo extraordinario. O sea, vamos en busca de lo que es el ordinario. Quizás el ordinario ahora se convierte en lo que es el extraordinario. Por ejemplo, estar arriba de una vía elevada horrible en el centro de una gran ciudad gris, súper problemática como São Paulo. O sea, jamás una persona sana hace 30, 50 años iba a pensar que estaríamos hablando de turismo arriba de una vía de concreto, de hormigón y cosas así. Entonces, el hecho de que el extraordinario quizás ya esté más en los espacios, en los momentos ordinarios de la vida, hace con que algunas personas llamen eso del fin del turismo. O sea, esta diferenciación entre lo que es turístico y lo que no es turístico quizás se va disfumando. Eso es una idea en construcción un poco polémica todavía, pero me encanta pensar así, ¿no? Y de hecho hay mucha producción, voy a saltear un poco, perdón, a partir de lo que se llamó de un nuevo paradigma de las movilidades desde las ciencias sociales, específicamente, de una manera que se entiende que la sociedad es móvil e inmóvil. O sea, los momentos de movilidad y inmovilidad estructuran la vida. Así que, por más obvio que pueda parecer, cuando nos metemos a estudiar turismo, eso es un tema que no se pone mucha atención. Que toda la vida está organizada en lo que son las movilidades y las inmovilidades. Bueno, eso es como si fuera un manifiesto de un par de sociólogos y gente de las ciencias sociales en general, que poco a poco va poblando los estudios y las investigaciones en turismo, ¿no? Y lo interesante es que uno de los más importantes pensadores en ese sentido, John Murray, junto con otra cientista social, socióloga, Mimi Scheller, empezaron a hablar de movilidades turísticas
antes mismo de hablar del paradigma de las movilidades. Así que, por ejemplo, este libro que se llama Tourism Mobilities es del 2004 y el texto clásico como un marco entre en el pensamiento de las movilidades bajo nuevo paradigma viene en 2006. Así que es interesante pensar que una nueva mirada sobre las movilidades desde los principios nos pone a pensar sobre las movilidades turísticas entonces, ¿no? Y uno de los puntos más interesantes que me llama la atención es que hablar de movilidades no es solo hablar de movilidades de personas, sino de cosas, de ideas, de imaginarios, de imágenes en los ambientes virtuales, cosas abstractas, cosas invisibles como virus, por ejemplo, que van a poner ritmo en las cosas, ¿no? Así que si nos ponemos a pensar el turismo en conceptos un poco más abiertos, o sea, no a partir de definiciones tan restrictas o limitadas, quizás vamos a construir otros conceptos de turismo como nueva forma de organizar la actividad, de estudiar, de investigar la actividad. Es un poco pretencioso quizás, no sé si me entienden, pretencioso o sea, ¿me entienden? Pretensiones, o sea, cuando uno piensa que es mucho, pero quizás nos haga abrir un poco la cabeza acerca de lo que son los conceptos más consolidados del turismo, ¿no? Y cuando volvemos a la ciudad, y que es mi caso, ¿no? A mí me encanta mirar, y ahí estoy investigando hoy día, ¿no? Esos movimientos internos que toman la ciudad, que tiene una cara, una pinta de turismo, pero desde el concepto clásico, definición clásica de turismo, no sería turismo, porque no salimos por más de 24 horas de nuestra ciudad, y así, por lo tanto, sería cualquier otra cosa que no turismo. Bueno, en este momento la definición clásica me da igual. Vamos al fenómeno, vamos a lo que pasa, ¿no? Y les presento dos casos que son muy interesantes. Quizás algunos de ustedes conocen São Paulo más o menos, pero si no conocen, la imagen de São Paulo seguramente ya circuló hacia los móviles, las televisiones, los periódicos, con esa foto, con esta imagen. O sea, un edificio de Oscar Niemeyer de los años 50, en el centro mismo de São Paulo, que se convirtió en como si fuera una síntesis visual de lo que es la ciudad de São Paulo o el centro de la ciudad de São Paulo, ¿no? El edificio ha sido emblemático no solo por las innovaciones arquitectónicas, sino porque proponía una nueva forma de hacer ciudad. O sea, los pisos, los departamentos tienen distintos diseños, o sea, pequeños, grandes, hay centros comerciales, hay departamentos que tienen cocheras, otros que no, así que la diversidad propuesta por los arquitectos, Niemeyer incluso, tenía un sentido de ciudad que era un poco revolucionario en el momento, ¿no? El edificio... Perdón, Tiago, perdón que te interrumpa, pero habría que ir redondeando. Claro. Le presento muy rápidamente el edificio porque después de muchos años de decadencia, el edificio vuelve a ser interesante para los que viven en São Paulo. Así que Airbnb y cosas más o menos en ese modelo venden noches para que las personas hagan sus momentos instagrameables. O sea, voy a hacer un momento de desplazamiento hacia las alturas y no en las verticales. Y desde ahí tener una experiencia como si fuera turista en mi propia ciudad. Entonces, pasados muchos momentos históricos, el centro se convierte de nuevo, incluso para los que viven aquí, incluso en el momento de pandemia, donde la gente no puede salir, para actividades que tienen pinta de turismo. Entonces, es una nueva forma de mirar prácticas que van apareciendo y vamos administrando. El otro ejemplo que estoy trabajando es un otro edificio súper grande que aún más interesante, nunca ha sido residencial, pero las oficinas poco a poco se van convirtiendo en pisos y residencias, incluso sin Airbnb. Y
la idea de innovación aquí me parece clarísima. O sea, uno incluso cambia el sentido programático, la construcción, y pone cosas que ofrecen posibilidades de actividades que son turísticas en un edificio que para muchos es simplemente feo. y otras cosas van pasando, ¿no? Bueno, yo voy a hablar del sentido contrario, o sea, cuando uno sale del centro y va a los bordes de la ciudad, pero quizás no tengo mucho más tiempo y puedo comentar después, que son esos movimientos que en Río una vez se llamó turismo de favela, pero en São Paulo se recompone con otros sentidos, ¿no? O sea, son comunidades que desde abajo hacia arriba se organizan y promueven las identidades locales, teniendo en cuenta prácticas que son turísticas, ¿no? Y aquí es un poco aún más interesante porque quieren convencer a la gente del centro que es interesante y seguro estar en los bordes de la ciudad. Hay gente que llama eso de turismo fuera del sendero, o off in the beaten tracks tourism, que es una práctica que tiene cara de turismo, aunque técnicamente no sería turismo, ¿no? Bueno, entonces puedo hablar un poco más de esas experiencias después y les dejo la reflexión que todos son movimientos hacia adentro, hacia afuera de la ciudad, pero siempre en la ciudad, en el sentido que nos salimos del ambiente, de la zona donde vivimos. O sea, objetivamente no estaríamos fuera de nuestro municipio de residencia, en una ciudad con 12 millones de personas, pero como es gigante y uno no puede conocer a todo, son prácticas que se asemejan con lo que entendemos por turismo, y ahí me pongo un poco como investigador de esos fenómenos que son de ahora, ¿no? Bueno, gracias, perdón por pasar un poquito el tiempo y sigo a disposición. Ojalá me tenga entendido. Tiago, muchísimas gracias. Sumamente interesante entender cómo estas movilidades se construyen sobre la percepción y cómo los paradigmas se modifican y cómo todo eso se retroalimenta en función de tratar de encontrar explicaciones a estas nuevas modelos, maneras de interpretar el turismo. Bueno, seguimos adelante, seguimos avanzando. Es el turno ahora, nos toca escuchar a María Barrera Rescalvo, es de Andalucía, España. Ella es arquitecta, doctoranda e investigadora contratada del proyecto Desarrollo Urbano e Impactos Socioespaciales del Sector Turístico en Grandes Ciudades Andaluzas, en el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla. Es miembro de la Red Iberoamericana de Investigación en Políticas, Conflictos y Movimientos Urbanos y participa en diferentes organizaciones sociales en torno al derecho a la ciudad. Sus líneas de investigación son el patrimonio, el urbanismo y la arquitectura desde una perspectiva social. Cuenta con numerosos trabajos sobre las interacciones entre las dinámicas urbanas, el patrimonio local, la participación política y los conflictos asociados. María va a compartir con nosotros su trabajo acerca de las estrategias y discursos de clase en el alquiler turístico frente a la crisis del COVID-19, algunas reflexiones desde Sevilla, España. María, muy bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Estás muteada, María. Ahora. Ahora sí. Vale. Voy a intentar compartir, a ver. Creo que se ve. Sí. Ahí vemos, no la vemos en pantalla. Ah, ahí va. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Vale, bueno, pues nada, lo primero, buenos días, tardes para mí. Gracias a los asistentes y en especial a los organizadores por la oportunidad de presentar nuestro trabajo en este panel tan interesante y tan estimulante. Yo voy a presentar los primeros resultados preliminares de nuestro proyecto de investigación sobre viviendas turísticas en las 5 principales ciudades de Andalucía, que es la región que está al sur de España. Son Málaga, Cádiz, Granada, Córdoba y Sevilla, que es su capital.
En este proyecto nos centramos en gran medida en el ámbito de la vivienda porque la llegada de las plataformas de alquiler turístico ha transformado por completo grandes áreas de estas ciudades y ha provocado mucho impacto, en especial en la población local. Sevilla es la ciudad en la que investigamos y vivimos, así que va a tener más peso en esta presentación, ¿vale? Vale, nuestro objetivo principal es explorar cómo funciona la estructura de los proveedores de anuncios en las plataformas de alquiler turístico, cuáles son sus estrategias y discursos y cómo han cambiado con la irrupción de la pandemia. Es cierto que el exponencial crecimiento de las viviendas turísticas y sus consecuencias en contextos muy diversos ha impulsado el interés en conocer la estructura de la oferta, es decir, qué hay detrás de los anuncios en las plataformas como Airbnb, Booking, Vrbo, etc. Hay publicaciones recientes o los debates más recientes en esta temática han intentado desenredar la amalgama de agentes que existen detrás de los hosts, ¿no? Que publican anuncios en estas plataformas y además como si fueran personas particulares, ¿no? Pero realmente son propietarios, proveedores, empresas gestoras, agentes inmobiliarios, etc. También se está intentando conocer cómo los intereses y las estrategias de estos actores y agentes de alguna manera dan forma al impacto del fenómeno en las ciudades. Por eso necesitamos conocer y desenredar qué está ocurriendo. Y además, bueno, parece que el impacto y el perfil de quienes están detrás del host adquiere diferentes matices en ciudades y territorios diversos, dependiendo de la relevancia del sector turístico, la estructura de la propiedad, las políticas económicas y de vivienda, etc. Y por otro lado, dentro de nuestras preocupaciones, pensamos que la academia crítica tiene la responsabilidad de comprender los procesos del denominado capitalismo de plataforma más allá de sus propios discursos ideológicos y legitimadores. Por ello, buscamos o deberíamos identificar qué grupos de interés o qué procesos sociales y políticos se están desarrollando más allá de la apariencia inmediata, ¿no? O de lo que vemos en la superficie. La mayoría de publicaciones al respecto explican o hablan de una creciente o mayor profesionalización del sector, ¿no? Como al final lo plantean como un cambio desde un estado previo de verdadera economía colaborativa a una economía de mercado. Para analizar esta tendencia, normalmente se está asumiendo la terminología y el discurso de las plataformas y se implementan categorías analíticas como el host y el visitante o el guest, colaborativo y comercial, amateur, profesional, ¿no? Estos binomios. Todo esto es valioso como parte de un análisis exploratorio del funcionamiento de la plataforma, pero nosotros queremos ir un poco más allá y deberíamos considerar que estas categorías son taxonomía EMIC, ¿no? En términos etnográficos, y que poseen un fuerte componente ideológico. Así que para nuestro análisis pensamos que una aproximación crítica debería implicar en el análisis de clase basado en la teoría de la ideología y en la teoría de la renta, que es lo que voy a explicar a continuación. Ahí. Bueno, lo primero, existe la creación o se ha dado la creación de un subsector ultraliberal del alojamiento y de los bienes raíces que se está presentando como una práctica casi socialista, ¿no? Un intercambio entre iguales a través de un discurso pues, de economía colaborativa, de economía compartida. Este discurso es el complemento moral clave, o debemos entenderlo así, para legitimar y valorizar simbólicamente el alquiler turístico, que en realidad es un intercambio económico, ¿no? Por eso las categorías host y guest son terminologías que distorsionan nuestra comprensión sobre la estructura de la oferta, ¿no? Porque al final remiten a conceptos que tienen que ver con pues, esa solidaridad, ¿no? Un anfitrión que te acoge, ¿no? Esta narrativa, ¿no?
Y también la oposición entre agente comercial y no comercial, o profesional y no profesional, son parte del mismo discurso en la medida en que se acepta la existencia de una actividad no comercial, o amateur o otra vez colaborativa, ¿no? Esto justamente es el soporte moral de las grandes compañías y el capital financiero que está invirtiendo en el sector, ¿no? No deberíamos olvidar que todos los proveedores del alquiler turístico forman parte de la misma economía de mercado, que esperan beneficios económicos con todos y que además operan bajo lógicas de competencia. Y bajo este punto de vista, o desde este punto de vista, no existen agentes no profesionales o no comerciales en el alquiler turístico, ¿no? Segundo, existe una coalición de intereses en torno a la apropiación de la renta urbana turística y para poder identificar la estructura interna de la oferta debemos entender que existe o que se da una disputa por su apropiación, ¿no? Debido a la financiarización existe un rango diverso de agentes relacionados con la apropiación de la renta, como ya conocemos el clásico rentista, ¿no? Que consigue ingresos solamente justificado por la posesión de un título de propiedad, y además sabemos que es bastante improbable que esta figura desaparezca en el capitalismo urbano actual, ¿no? Pero además de esto, hay un estrato creciente de trabajadores especializados en el sector con un gran conocimiento técnico y con la capacidad para apropiarse de parte de estas rentas que ellos ayudan a crear, expandir y mantener, ¿no? Bueno, entonces esto encaja con la idea de una creciente renta turística como el resultado de una mayor especialización y un mayor desarrollo tecnológico, y que es apropiada por diversos agentes con derechos de propiedad y con conocimiento profesional y técnico. Y tercero, la lucha por la apropiación de la renta es la base de diversos tipos de conflictos sociales, ¿no? Que deben ser resueltos políticamente y principalmente en la arena de la regulación estatal, ¿no? Ya conocemos el conflicto clásico entre rentistas, capital productivo e inquilinos, y el reparto de la renta turística entre la economía del turismo convencional y los proveedores del alquiler turístico puede generar una gama similar de conflictos, ¿no? Y en este caso, la creciente demanda de trabajo técnico y de gestión especializada como resultado de la mayor competencia en el mercado generaría antagonismos internos en el sector del alquiler turístico que nos ayudaría mucho a comprender pues, qué intereses tiene cada tipo de agente, ¿no? Y además esto explicaría gran parte del conflicto político en torno a la regulación actual que está ocurriendo en muchos territorios y en Andalucía también. Sigo. Bueno, nosotros abordamos toda esta reflexión un poco más teórica, ¿no? La intentamos aterrizar a través del estudio de casos de las principales ciudades de Andalucía. Bueno, se trata de una región que ha ido batiendo su propio récord de turistas año tras año hasta la pandemia, y que sus principales actividades de sus áreas urbanas es la construcción y los servicios, y el turismo tiene una presencia muy importante. Además, es una región de la semiperiferia capitalista europea en la que la pobreza y el desempleo están muy lejos de la media europea. Y bueno, y el crack, las dos últimas crisis, tanto el crack financiero de 2008 como la última que hemos conocido de la pandemia de 2020, solo han agravado una situación de desempleo estructural sin parangón dentro de Europa. Bueno, y una pincelada sobre la regulación del alquiler turístico en Andalucía. En el caso de España, esta regulación se delegó a las legislaciones regionales sobre turismo, ¿no? Por la Ley de Arrendamientos Urbanos, la LAU, por si luego la menciono. El gobierno andaluz aprobó un decreto sobre las viviendas con fines turísticos, que así se ha denominado, en 2016, y que es una legislación muy suave que no interviene en el mercado, simplemente exige unos estándares de habitabilidad y la obligación de inscribirse en el registro de turismo de Andalucía. Bueno, la falta de certezas legales y la enorme cantidad de pisos turísticos concentrados en barrios céntricos de estas ciudades, como podéis ver en las imágenes, ha llevado a la creación de lobbies empresariales con mucha presencia política y mediática, y a otro tipo de asociaciones quizás más informales de pequeños propietarios que
de alguna manera aún defienden la economía colaborativa, ¿no? Bueno, esta sería una muestra del análisis cuantitativo que estamos desarrollando en el proyecto, aunque aquí realmente me estoy enfocando, centrando en la parte cualitativa, pero sí que también quería mostrar, ¿no?, de que vamos a intentar compaginar las dos aproximaciones, ¿no? Bueno, este captura en concreto es del centro de Sevilla, que es la ciudad más poblada de Andalucía, su capital, y también la que cuenta con mayor número de viviendas turísticas, que están, como veis, sobreconcentrados en la Almendra del Centro Histórico y en el barrio y los barrios adyacentes como Triana, ¿no? Podéis verlo ahí. Además, Sevilla es la única ciudad que ha conseguido o que está consiguiendo sacar adelante alguna forma de regulación local del alquiler turístico a través de un cambio puntual del planeamiento urbano, ¿no? El plan general que llamamos aquí. Luego comentaré un poco sobre este tema y este caso. Bien, en cuanto a la metodología y a nuestra categorización. Bueno, siguiendo un poco nuestro marco teórico, nosotros hemos clasificado a los participantes en nuestro estudio de dos formas. Primero, tenemos 3 tipos de actores basados en su relación con la propiedad, es decir, tenemos propietarios, intermediarios e inquilinos. Y luego tenemos una segunda clasificación que se basa en quién hace el trabajo técnico y especializado. Y establecemos 3 tipos: empresa gestora, gestor individual especializado y gestor no especializado. Todos nuestros entrevistados se pueden ver como un host si atendemos a cómo se representan en las plataformas. Por eso incidimos mucho en que tenemos que mirar más allá siguiendo una categorización propia o ETIC, ¿no? Siguiendo un poco con la distinción entre EMIC y ETIC. Los propietarios reciben un ingreso, la renta de alquilar su vivienda como alojamiento turístico, que además pueden ser una, dos o muchas. Y además muchos de ellos contratan a empresas gestoras intermediarias que facilitan la inversión sobre todo a propietarios corporativos o empresariales, fondos de inversión, cadenas hoteleras, etcétera, y a propietarios extranjeros, ¿no? Que además esto es muy común, por ejemplo, en la ciudad de Málaga, ¿no? Y su relación con la Costa del Sol tradicional. Y bueno, esto ocurre porque estas empresas gestoras se encargan de absolutamente todo el trabajo de gestión. Bien, los intermediarios son algo así como lo que aquí, al menos en España, conocemos como los antiguos caseros, solo que mucho más desarrollados tecnológicamente. Y su funcionamiento se asemeja al de un hotel, pero desintegrado, ya que tienen servicios especializados y profesionales de limpieza, lavandería, check-ins, transfer, atención al consumidor, etcétera, ¿no? Pero un intermediario también puede ser un gestor individual que ha encontrado su trabajo y su modo de vida en la gestión de los alquileres turísticos. Todos ellos... Perdón, sí. te aviso para que vayas redondeando. Vale, muchas gracias. Gracias. Voy a intentarlo. Bueno, todos estos intermediarios son responsables de extraer el máximo beneficio del activo, manteniendo una alta ocupación y un buen posicionamiento en la plataforma a cambio de una comisión. Sin embargo, los portfolios de estos especialistas individuales nunca alcanzarán la talla de las empresas gestoras que pueden llegar a gestionar cientos de propiedades, ¿vale? Y finalmente, bueno, los no especializados son aquellos que, bueno, son propietarios, no poseen un conocimiento especializado, ni usan un software específico más allá de la propia plataforma, ¿no? En cuanto a los resultados, y voy a ir rápido, aunque hay mucha chicha, bueno, a partir de nuestra clasificación vemos que cómo las estrategias y los discursos de estos agentes entran en conflicto por la apropiación de la renta, ¿no? La profesionalización del sector, entendida como el desarrollo del trabajo especializado, es algo que se reconoce en todas las respuestas en las entrevistas en relación al aumento de la competencia entre los agentes. Sin embargo, esto genera un conflicto a la hora de compartir la renta, la propiedad contra el trabajo especializado pagado. El conocimiento específico sobre la tecnología de la plataforma es esencial en esta disputa, ya que es necesario
cada vez más necesario para mantener el anuncio con una alta visibilidad en todas las plataformas al mismo tiempo. Por eso existen software específicos, channel managers, que les permiten tener un anuncio activo en todas las plataformas a la vez, bloquearlo, cuando a lo mejor el propietario lo quiere usar. Así los intermediarios consiguen llevar la renta turística al máximo aprovechamiento y en muchos casos casi llegan al 100% de ocupación, ¿no? Ellos se llevan una parte de la renta, la plataforma otra y el dueño se lleva el resto. Para que todas las partes se lleven lo suyo, los precios no pueden caer por debajo de cierto límite, pero para ser competitivos los precios no pueden subir demasiado. Durante la pandemia, el control de la tecnología ha sido esencial. Con una demanda muy baja y mucha oferta, los anuncios mejor posicionados han sido los que mejor han resistido, ¿no? Y esto ha hecho que resulte muy difícil para los gestores pequeños y los no especializados el acceso a reservas o a poder competir de manera o en igualdad de condiciones, ¿no? Así que digamos que la pandemia ha ayudado a acelerar la concentración de la gestión del alquiler turístico en intermediarios. Como extensión del primer conflicto existe también un antagonismo potencial entre pequeños propietarios y grandes actores, tanto gestores como inversores financieros. Esta introducción de agentes grandes ha ayudado a aumentar la competición en el lado de la oferta y este proceso aumenta la presión sobre los precios y hace necesaria la cada vez mayor inversión en la mejora de la gestión, ¿no? Esto ha hecho también que sea cada vez más difícil para los pequeños propietarios mantenerse en el mercado. Vale, voy a seguir con... luego hablaré de temas de discursos de clases, que es interesante, pero no tengo mucho tiempo. Vale. Luego, respecto al conflicto por la apropiación de la renta entre los agentes del alquiler turístico y el inquilinato, bueno, digamos que a lo largo de la pandemia se ha visto como realmente no ha habido una transferencia de alquiler turístico a vivienda convencional, porque los propietarios han preferido mantener estas propiedades vacías o en alquiler por meses antes que cambiar al alquiler convencional. Y esto es porque el alquiler turístico, al no estar regulado o al ser un mercado totalmente libre, pues hace que el control sobre el activo de los propietarios y los gestores sea muy grande, ¿no? Y no merezca la pena ese cambio porque ya tendrían que cumplir las obligaciones de la ley de arrendamiento urbano. Bueno, el último conflicto es sobre cómo la renta del suelo o la renta turística, cómo la renta turística se puede apropiar como renta de suelo urbano, pero también puede conducir a precios monopolísticos en el sector del hospedaje convencional. Esto también ha implicado la entrada de nuevos competidores más fuertes, como son, por ejemplo, el lobby hotelero, que luchan también por la apropiación de esta renta en cada ciudad, ¿no? Y además cada ciudad puede tener matices diferentes según el poder que tenga cada uno de los sectores, ¿no? En Sevilla, por ejemplo, el lobby hotelero es muy poderoso y el conflicto entre el alquiler turístico y el lobby hotelero o el poder hotelero cristalizó en la ciudad durante la pandemia porque están tramitando la modificación del planeamiento urbano para que, digamos, compitan en igualdad de condiciones, ¿no? por parte del alojamiento. Sin embargo, el sector hotelero acaba de entrar en el mercado del alquiler turístico, invirtiendo en varios edificios localizados, ¿no? Y muchos de nuestros informantes nos dicen que realmente esta modificación o regulación del alquiler turístico va a beneficiar a los hoteleros, ¿no? Por una serie de causas que no me puedo parar, pero luego si queréis preguntar os puedo contar. Y terminando, a modo de cierre, hemos visto cómo los diversos agentes que existen en el alquiler turístico despliegan sus propias estrategias de clase para conseguir una mayor parte de la renta turística. La caída de los visitantes en el contexto del COVID ha intensificado la disputa y ha aumentado la actividad política de cada una de las facciones. El lenguaje usado por las plataformas, ¿no? Como hemos visto, de host, guest,
y además es el mismo lenguaje que usan los propios agentes interesados, oculta esta diversidad. Si no hubiéramos desarrollado nuestra propia categorización, no habríamos sido capaces de entender los conflictos y antagonismos potenciales entre propietarios, intermediarios, actores especializados, inquilinos, dentro de nuestro análisis. Cada agente juega en el mismo mercado capitalista bajo lógicas competitivas y de mercado. Todos ellos deben adaptarse o arriesgarse a ser desplazados fuera del mercado. Es algo que hemos visto muy claramente en el contexto de la pandemia. Los pequeños propietarios, sin embargo, no son solo parte del mercado capitalista, sino que además, dentro del alquiler turístico, son el principal soporte ideológico para un sector desregulado como es el sector del alquiler turístico. Y lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Luego podemos seguir comentando y debatiendo. Muy bien, María, muchísimas gracias. Sí, sumamente interesante, complejo, por la cantidad de actores involucrados y los distintos procesos, ¿no?, que se solapan. Pero bueno, es un primer acercamiento, hay muchas felicitaciones en el chat para los tres, y empezaron a surgir algunas preguntas. Me gustaría que dedicáramos estos últimos minutitos para que ustedes puedan explayarse, ir contestando lo que va surgiendo. Por ejemplo, hay una pregunta de Telma, no me queda claro, Telma, si la pregunta es para María o para Tiago. Bueno, vemos. Ella dice, ¿en base a quién se queda con la renta? ¿Cómo sería en lo que Tiago plantea como nuevas formas de turismo? Creo que es una combinación, me parece, que Telma hace entre lo expuesto, así dice Telma, entre Tiago y María. No sé quién de los dos quiere contestar. Si quieres, Tiago. Por favor, adelante. A ver, sí que uno de los discursos, bajo nuestro punto de vista, ¿no?, como un poco he intentado explicar, legitimadores del capitalismo de plataformas o de Airbnb, ¿no?, y el sector del alquiler turístico, es el de, pues, vivir como un local, ¿no?, que es el eslogan. No eres un turista, eres alguien más que está aquí involucrado porque hay alguien que te invita y tú eres el invitado, ¿no? Y a nuestro parecer, este tipo de discurso juega un papel importante a la hora de diferenciarse quizás de, pues, el tipo de turismo convencional, que a lo mejor ya está muy regulado, que ya tiene unas leyes que determinan, ¿no?, cómo debe de estar fiscalizado, qué marco fiscal. Sin embargo, este sector busca separarse, planteando que esta actividad se podría considerar nuevas formas de turismo. Eso es un debate, yo creo que muy abierto. Separarse un poco de esto para evitar pasar por el aro de ser regulado o de ser concebido como una actividad económica, que bajo nuestro punto de vista es una actividad económica turística más, igual que cualquier otra. No sé si he contestado. Sí, nos dice Telma. No sé si, Tiago, querés ampliar un poquito la respuesta. Sí, claro. Pues antes que todo, el tema es exige mucho debate, ¿no? Entonces, cuando yo traigo algo de reflexión de que hay nuevas cosas pasando en el centro de la ciudad, por ejemplo, no es que yo esté de acuerdo con todo lo que pasa, y son muchas las críticas a lo que se llama capitalismo de plataforma, etc. Más que nada, la idea es una ilustración de nuevas demandas, de nuevas miradas, de nuevos deseos, que no son obvios para una ciudad como São Paulo. Yo sé que a comparación con Sevilla, otras ciudades que están tomadas por este tipo de negocio, el tema es otro, la discusión es distinta. Cuando yo hice mi doctorado hace casi 10 años, una de las cosas que era el punto de partida es que, en general, turismo en grandísimas ciudades como São Paulo casi nunca va a ser la principal actividad económica. O sea, está mezclado con otras cosas que seguirán siendo más potentes. Así que los efectos, los impactos se mezclan con otros temas, y no se nota tanto como en ciudades en donde se concentra mucho más, ¿no? Y quizás el caso de Barcelona es limítrofe, ¿no? Es una ciudad súper grande, o grande por lo menos,
en donde el Airbnb y cosas del género han tomado buena parte de la economía de barrios enteros y cosas así. La idea aquí es que nos pongamos un poco en reflexión acerca de la filosofía que está por detrás de los conceptos, mirando con un poco más de atención las prácticas que hacen grupos y personas específicas, porque quizás una vez que hacemos eso, vamos a encontrar maneras de combinar, para combinar de una manera un poco más compleja las políticas públicas de una ciudad tan grande como São Paulo. O sea, uno no puede decir, puede o no puede, pero ¿qué pasa por detrás? ¿Qué pasa antes de este boom de Airbnb? En el caso del segundo edificio que yo comentaba, hay un tema que es interesante, yo hablé muy rapidito, es que el edificio ha sido construido para oficinas solamente. 1.200 oficinas iguales, 17 metros cuadrados. Y poco a poco la gente las va comprando, las va combinando y haciendo cosas que no son oficinas. Entonces, más allá de los temas de las regulaciones o los desdobramientos económicos, me parece que hay un fenómeno interesante que tiene que ver con quizás no estábamos mirando bien antes, ¿no? Entonces hay desde la persona que no tiene plata para comprar un piso o una casa como tal, ¿no? Y se compra una oficina que es barata en un edificio problemático, en una zona que no es bonita, y eso va empezando un nuevo movimiento de residencia a lo largo de las normativas oficiales, o sea, rigurosamente no se puede vivir ahí. Entonces hay cosas que, por eso comento bastante del edificio, porque nos ofrece oportunidad de pensar que son los procesos quizás un poco más subterráneos que van pasando en la dinámica urbana en una ciudad tan grande como São Paulo. Por supuesto, no es lo mismo que en Sevilla o ciudades pequeñas o otras ciudades del mundo. Bueno, buenísimo, Tiago, muchas gracias. Hay una pregunta para Marisol, hay un montón de preguntas, chicos, que no vamos a tratar. Marisol, pregunta Jonathan acerca, le interesa saber si la narrativa que se utiliza para promocionar las Islas Malvinas en Argentina, si es lo que hay o si hay alguna otra estrategia para justamente la promoción de ese destino. En consonancia, por ejemplo. Bárbaro, gracias Rosana. Sí, también estuve mirando algunas otras consultas y voy a tratar de sintetizarlo en una respuesta, a ver si puedo, más abarcativa. Creo que primero tenemos que tener en mente el mapa de Atlántico Sur, con situaciones diferentes, ¿no? Entonces nosotros, si nos pensamos en el Atlántico Sur, vamos a encontrar el archipiélago de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, al norte de los 60 grados sur, como un espacio, como archipiélagos que están en la actualidad, como ya todos sabemos, bajo la ocupación ilegal británica. Y luego vamos a encontrarnos con otro espacio que es el continente antártico, es más, diría el área del Tratado Antártico al sur de los 60 grados sur. El área del Tratado Antártico está regulada justamente por el sistema del Tratado Antártico, como les había dicho, que es un régimen jurídico muy particular, donde esa regulación se lleva adelante a través de distintos mecanismos. La reunión consultiva del Tratado Antártico, que se lleva adelante cada año, es la que genera esas medidas que se generan por consenso de los estados que participan, particularmente de las partes consultivas, son las que toman estas decisiones en relación con los consensos, que en la actualidad son 29 y 24 partes contratantes o partes no consultivas. Entonces, una vez que todas esas medidas que son de carácter obligatorio, una vez que los estados que participan en estas reuniones consultivas, o los estados miembros como partes consultivas, las ratifican al interior de sus parlamentos, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una complejidad bastante interesante. Cuando vamos al tema de las narrativas, como les dije, para los archipiélagos del Atlántico Sur, que se encuentran ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, nosotros no tenemos posibilidad de desarrollar ningún tipo de actividad en estos archipiélagos. De todas maneras, volviendo a este mapa general que nosotros mencionábamos, los flujos turísticos en todo este sector, en el Atlántico Sur, incluyendo la Antártida,
son mayoritariamente organizados por empresas que se encuentran radicadas en el hemisferio norte, a excepción de alguna que se encuentra en Australia y Nueva Zelanda. ¿Qué quiero decir con esto? Y un poco era la provocación que venía junto con la presentación, es decir, que esas narrativas se construyen desde una mirada más hegemónica o dominante de quienes organizan estos viajes turísticos y que de alguna manera van respondiendo a una intencionalidad o a sus propios intereses, ¿no? En términos generales. Esos viajes que se realizan a la Antártida, en muchos casos, también incorporan visitas a las Islas Malvinas y a las Georgias del Sur, no tanto a Sandwich, que puede ser 1 o 2 viajes por año, por la dificultad de la navegación en ese sector, ¿no? Pero sí, tanto Malvinas como Georgias despiertan un interés muy particular, sobre todo por la fauna silvestre que allí se encuentra, y también muy alimentada por estas narrativas dominantes. Cuando yo hablaba un poco de esa provocación que estaba detrás de la presentación, creo que a nosotros lo que nos mueve dentro del grupo de investigación es ver cómo, desde el lugar que nosotros ocupamos como puerta de entrada a la Antártida, es decir, como un puerto de base para todo ese movimiento, esas movilidades de las que hablaban antes, es decir, son movilidades increíblemente complejas en este espacio, no solamente de flujos de visitantes, sino de flujos de capitales, de información, etcétera, cómo nosotros desde nuestra puerta de entrada también nos encontramos ante una posibilidad de construir nuestros propios relatos, ¿no? Esos propios relatos que se tienen que basar en lo que nosotros queremos comunicar sobre este espacio. No sé si de alguna manera logré sintetizar las inquietudes y si no quedo abierta a que lo podamos seguir conversando. Varias preguntas que siguieron surgiendo, pero que de alguna manera, no sé si las llegaste a leer, pero que iban alineadas con lo que planteabas, Marisol. Marcelo, bueno, justamente te preguntaba eso mismo que dijiste, pero con una mirada sostenible hacia futuras narrativas, cuáles serían a lo mejor los ejes para incorporar. Y después, bueno, Marcelo también tiene preguntas, una para cada uno, una para Tiago y una para María. No sé si podría cerrar agregando esta idea para responder esta pregunta y después seguimos. Por supuesto, y le agradezco a Marcelo la pregunta porque también permite darle cerrar mejor el tema. La narrativa sobre la sostenibilidad es dominante en los temas antárticos, es decir, justamente una de las miradas para tener ese grado de distinción respecto de otros es justamente la mirada sostenible, ¿no? Tanto desde la oferta como desde la demanda. Los visitantes, esto responde a un estudio que hicimos por otro camino en relación con los visitantes y con encuestas. Todos los visitantes se sienten terriblemente conscientes de las cuestiones ambientales, de la necesidad de preservar la Antártida, y es muy curioso porque en muchos casos dicen, sí, no tendría que venir nadie más a la Antártida, pero bueno, primero fueron ellos, ¿no? Estas miradas se dan y se dan mucho, pero lo que quiero decir con esto, más allá de la nota de color, es que la cuestión de la sostenibilidad, las preocupaciones sobre el cambio climático, pensemos que el Tratado Antártico tiene esta mirada sobre, o promueve la cooperación internacional entre los estados y la paz, y la investigación científica, entonces todo esto también forma parte de ese imaginario y se traduce en las narrativas, ¿no? Eso desde el punto de vista de las narrativas. Luego, desde el punto de vista de cómo esto se trabaja y cómo esto se elabora, el tratamiento de todos estos temas está abordado desde las reuniones consultivas del Tratado Antártico, pero sí claramente en las narrativas el tema sostenibilidad es un tema central, tanto desde la oferta como desde la demanda. Bien, buenísimo. Bueno, Tiago, no sé si llegaste a leer la pregunta de Marcelo, va más orientada a las políticas públicas, cómo orienta el gobierno de San Pablo la potencialidad turística que ofrecen los bordes, la periferia, en relación a la participación de actores locales. También va en consonancia con otra pregunta que pedían que ampliaras un poquito. Bueno, estamos medio sobre la hora, pero a ver si podemos redondear estas preguntitas que quedaron, una para Tiago y una para María. Es muy interesante. Claro, bueno, una cosa que me llamó la atención en la presentación de Marisol es que empezó hablando de lejos, de remoto, como punto de partida para discutir lo que es el extremo sur, ¿no? de Argentina, la zona del sur, del
el continente, ¿no? Y una cosa que quizás deberíamos pensar es que la idea de remoto, de lejos, de distancia, por supuesto también es simbólica. Así que una persona de São Paulo, de las zonas más céntricas de donde vivo yo, por ejemplo, puede estar mucho más conectado con Buenos Aires, quizás, de lo que con estas zonas más periféricas de São Paulo. Así que la idea de lejos debería de ser un poco repensada, ¿no? Entonces, parece que estos movimientos que empiezan a promover turismo en los bordes, antes que todo, hacen por ellos mismos, o sea, son movimientos independientes. Y por ello, entienden que el turismo es el vehículo de hacerse más céntricos, o sea, achicar las distancias simbólicas de lo que es la periferia, de lo que son los imaginarios estigmatizados de las zonas periféricas de São Paulo. Así que el hecho de hacer con que la gente se mueva pocos kilómetros, no son muchos kilómetros a comparación con viajar a Tierra del Fuego, pero quizás simbólicamente es un montón. Entonces, lo que está por debajo de esas iniciativas, de esos movimientos, es un intento de, por el turismo, achicar las distancias simbólicas, ¿no? A través de un pequeño viaje físico en la ciudad de São Paulo. Y había una pregunta sobre el rol del gobierno y de las instituciones. A veces vienen después, o sea, son movimientos más que nada bottom-up, o sea, desde abajo hacia arriba, ¿no? Y muchas veces lo que se nota es que a lo largo de los últimos años una fortaleza de los grupos de rechazar a veces el intento de los gobiernos de encamparlos en su narrativa oficial. O sea, a veces no hace falta la participación de las instituciones oficiales. Al contrario, a veces las evitan, porque viene con la fórmula pronta o con la fórmula mágica de lo que es el turismo de comunidad, turismo eso, turismo aquello, y esa gente, ellas mismas está creando su epistemología propia de lo que es el turismo desde el punto de vista de la realidad periférica. Y son muy fuertes en eso, y por eso interesan tanto, porque más de que estén lejos físicamente del centro de la ciudad, están en una realidad social y económica que es muy distinta. Y por eso el trabajo de crear una narrativa a través del turismo, que las periferias tienen otra vida, es lo más importante. Y muchas veces las instituciones públicas no alcanzan, o quizás ni quieren alcanzar eso, ¿no? Vamos a empezar un proyecto nuevo ahora que se llama La inteligencia emana de la ciudad. La inteligencia parte de la ciudad. Es una crítica, una provocación acerca de estos discursos súper de moda de ciudades inteligentes, smart cities y cosas así, que tienen que ver siempre con digitalización de la ciudad, cosas de internet, pantallas, tecnologías, cables, etc. Y de hecho la inteligencia puede ser de todo tipo, inclusive social, ¿no? Muy bien, Tiago. Bueno, estamos sobre la hora. Un minuto, ¿podrás, María, redondear la idea si no nos pasamos del tiempo estipulado? ¿Podrá ser? Hay una pregunta, la pregunta de Marcelo que había quedado ahí. Pensando en el capitalismo financiero, detrás del host hay propuestas para revertir o fomentar localismo, y preguntas acerca de la ley de arrendamiento urbano. ¿Piensa en las descentralizaciones? Claro, pienso que es una pregunta muy compleja también para un minuto. Pero bueno, mejor... sí dejar una idea si quieres y ya, que bien. Es que el alquiler turístico, aunque parezca que es un problema o pueda parecer a priori que es un problema del sector turístico sí, del sector turístico de una determinada ciudad, realmente no solo afecta al sector, o sea, no solo afecta a los ámbitos presionados por el alquiler turístico, sino que en la periferia también impacta, porque en la medida en que el alquiler turístico sustrae viviendas del mercado de la vivienda convencional,
esto va a provocar una subida de precios, aunque sea en barrios no turísticos, porque hay menos vivienda disponible, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Es uno de los motivos por los que la forma de regular o las medidas a tomar para revertir las consecuencias negativas no deberían estar solo en la legislación que tiene que ver con el turismo. Por eso nuestra aproximación es más desde el punto de vista de la renta urbana, y en el caso de España lo que proponemos es que la LAU o la Ley de Arrendamiento Urbano recupere esta competencia y regule desde la regulación estatal de la LAU, porque ahora mismo no, ahora mismo se regula desde legislaciones sobre turismo, cuando es algo que realmente no tiene tanto que ver, ¿no? Y no sé si estoy contestando un poco a la pregunta, pero bueno, que realmente es importante recordar que la vivienda no es un bien de mercado, o no debería serlo, o no debería ser su principal función, y que debería primar por encima de todo el derecho a la vivienda de todos los habitantes y residentes de la ciudad. Perfecto, María, muchísimas gracias. Bueno, no solo resta agradecer y agradecer a los ponentes por sus maravillosas, claras, concisas exposiciones que abren al debate, a la reflexión, nos invitan a seguir pensando en todas las posibilidades acerca de cuánto todavía hay para reformular y hacer y dar respuesta desde el turismo a estas problemáticas. Muchísimas gracias nuevamente a las autoridades y muchas gracias a todos los asistentes por permanecer, por quedarse, por debatir, por preguntar. Hizo que bueno, el panel adquiriese una dinámica muy linda y nos da ganas de seguir por este camino a todos. Así que muchas gracias y nos vemos en cualquier momento. Hasta pronto. Un placer. Chao. Gracias, muchas gracias. Obrigado. Hasta luego.